hablar de la inflación. Antes, años atrás, era un dolor de cabeza para todos los peruanos, pero ahora igual sigue generando algo de preocupación. Vamos a conversar sobre el tema con el profesor de San Mario, Miguel Vergara, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Profesor Mario, gracias por estar con nosotros. Pilar, ¿cómo está? Qué gusto. Y queríamos comentar sobre este tema porque lo que se señala es que vamos a estar en el rango meta, que es el que fija el Banco Central de Reserva, que es como que el tope, ¿no? Que no se puede ni ir más arriba ni muy abajo tampoco. Claro, bueno, como para explicar al televidente, ¿no? La inflación es una tasa o porcentaje, ¿no? Que indica la subida general de los precios, ¿no? De los productos, ¿no? Esto se toma de un periodo a otro, ¿no? De un mes a otro, de un año a otro, ¿no? Entonces esto se toma en base a el INEI, ¿no? Lo que hace es tomar de los 586 productos de la canasta, productos y bienes y servicios de la canasta básica familiar. Entonces lo que hace es analiza las subidas que han habido. Hay precios que suben, hay otros que bajan, y ese promedio nos da, hemos cerrado la inflación anualizada a noviembre en 2.3%. La proyección para el fin de año. Bueno, esperemos que cerremos con 2.5%. Ojo que hemos tenido inflaciones altas, ¿no? En el año 2021 llegamos a 6.3%. Y ahí sí causaba pues tremenda preocupación. Claro, pospandemia, ¿no? Después en el año 2022 8.4% y el año pasado hemos cerrado con 3.2%. Entonces, el rango meta es del 1 al 3%. Ahora, pero ¿eso qué significa para los peruanos, para el ciudadano de a pie? Claro, nos escuchará y nos dirán que estamos viviendo en otro mundo, ¿no? Que no aterrizamos con la realidad. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo explicarles a ellos? Porque ellos son los que pagan y van al mercado todos los días y pagan las consecuencias del incremento de los productos, al menos que ellos consumen. Bueno, esta es una información, ¿no? Un análisis que realiza el INEI. Se dice que, por ejemplo, la línea de pobreza, ¿no? Estamos hablando de la pobreza, ya sabemos que es de 30%, un 30% de vulnerables, y la extrema pobreza es de 6%. Entonces, eso nos va a permitir determinar justamente el nivel de pobreza. Entonces, tenemos de que la canasta básica familiar de productos y servicios es de 446 soles, ¿no? Entonces, en una familia de 4 personas estamos hablando de 1.784 soles. Entonces, aquellos que no permiten cubrir esta canasta básica familiar de productos y servicios entran en la línea de pobreza. La extrema pobreza, que es de 6%, es quienes no cubren la canasta solamente de alimentos, que es de 251 soles por persona, en una familia de 4 miembros, más o menos 1.000 soles, alrededor de 1.000 soles. Más o menos un sueldo mínimo. Así es que si tú divides los 1.000 soles entre 30 días, o sea, estamos hablando de 33 soles para comer tu segundo, tu sopa y tu postre, ¿no? Bueno, ahí sí que quedaría bien los 10 soles que dijo la Presidenta de la República. No, porque justamente en el 2000... Son 33 soles, que necesitaría lo mínimo. No, y hay un informe del INEI, yo creo que debió consultar la información del INEI, ¿no? Entonces, que es del Estado, ¿no? Que es público. Hay un informe del INEI que ellos establecen de que más o menos para que 4 personas puedan comer, ¿no? Aceptablemente se requiere más o menos 22 soles, ¿no? Y hay algunas provincias que hasta 30 soles. O sea, y no es ideal, ¿no? O sea, lo mínimo que te puede costar es 22 soles diarios, ¿no? Para alimentarte ahí. Con el postrecito que dice la Presidenta. Claro. Ahora, con esos 10 soles no alcanza ni para la entrada. Sí, y además pues, el tema de que no contaría con los valores nutricionales suficientes. Claro, encima que tenemos un déficit calórico de 37%, tenemos a niños menores a 35 meses con anemia, ¿no? Más de desnutrición en 53%. Y hay un índice mundial de hambre, de que estamos en el puesto 38 de 127 países, o sea, después de Colombia, México, Brasil. Entonces, son mucha información, ¿no? Que contradicen esta afirmación, que yo creo que igual, ¿no? El Ministerio del Midagri ha establecido que acá en el Perú no se pasa hambre cuando eso no es real. Claro, lo que había dicho el ministro Manero. Ahora, en medio de todas esas piezas, el tema de la informalidad fundamental, ¿de qué manera golpea aún más toda esa situación? Lo que pasa es que este análisis, acá en el Perú, ¿no? Desde hace muchos años, los precios se establecen en base a la oferta y la demanda. Entonces, acá el Estado no interviene.
Excepción, salvo cuando se trate del rol subsidiario que el Estado cuenta que le faculta la Constitución, es que el Estado puede intervenir cuando algunos precios sí se disparan, pues no, por ejemplo, el rol subsidiario que tiene con el agua, ¿no? Pero el agua no llega a todo el Perú, pero al menos es barata, ¿no? Entonces, igual es con el petróleo, ¿no? El petróleo, el 73% del combustible diésel que consumimos en el Perú es importado. Entonces, y se creó en el 2004 este Fondo de Estabilización de Precios, ¿no? Así es, y que actualmente más o menos es más de 17.000 millones de soles. Entonces, este fondo lo que permite es que se dispara el petróleo, ¿no? Por eventos de repente la guerra de Ucrania, Rusia que han habido, ¿no? Y ellos son grandes productores de petróleo. Entonces, si se dispara a nivel internacional, entonces lo que hace este fondo es inyectar, ¿no?, liquidez para controlar la subida, porque no conviene que se dispare el precio del petróleo, porque obviamente si sube el combustible, sube todo. De otras cosas, ¿no? Así sube todo, ¿no? Ahora, ¿qué influye? ¿Por qué el nivel de la inflación de 2.5, por ejemplo? Claro. ¿Todo se debe a razones internas o tiene mucho que ver lo que pasa en el mundo? Bueno, hay factores externos. Por ejemplo, el 20 de enero que va a asumir Donald Trump, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, él ha anunciado de que obviamente va a subir los aranceles. Y lo hizo, en el 2017 subió los aranceles, ¿no? Entonces, anunció que va a subir aranceles. Todas las importaciones americanas, ¿no?, provenientes de China va a subir en 60%, de México en 25% y de los demás países 10 a 20%. Entonces, si sube los aranceles, obviamente va a encarecer los precios también a nivel internacional y obviamente le va a golpear al Perú, pues, ¿no? Entonces, este es un factor externo que tenemos que estar ahí a la expectativa. Y los factores internos es por un tema de los ruidos políticos, los problemas políticos, por ejemplo, los eventos climatológicos, ¿no? De repente si hay un fenómeno El Niño, un fenómeno Yaku, etcétera. Entonces, cuando hay sequías, obviamente hay menor producción y suben los precios, hay que estar atentos. Por ejemplo, ¿no?, que lo que ocurrió, ¿no?, el tema de limón, que uno no lo olvida. Ahora, ¿qué se espera de aquí en adelante con el tema de la economía, el tema de la inflación? Claro. Bueno, yo creo que la inflación se va a mantener, ¿no?, dentro del rango meta. Entonces, el rango meta establecido por el BCR es del 1 a 3%. O sea, pero podría seguir bajando para el próximo año. Es que la idea es que no baje tanto. Entonces, bajar menos del 2%. En el rango ese ahorita estamos en 2%, o sea, a punto de bajar menos del 2%. O sea, no conviene que baje tanto, porque ¿Tanto cuánto es? Lo que pasa es que cuando la inflación es negativa, menos de 1%. Porque si la inflación es baja, es como lo que le ha pasado a Ecuador, ¿no? En el año 2019 su inflación fue de 0.9%. Entonces, eso se llama deflación. Entonces, es cuando el precio baja, no conviene, porque ese es un indicador de que la demanda, no hay demanda. No hay demanda porque la gente no tiene plata en sus bolsillos. Entonces, es muy importante, ¿no?, establecer. O sea, la inflación no puede bajar tampoco. El rango meta es de 1 a 3%, pero tampoco puede ser muy baja porque eso va a generar de que la demanda sea débil. Y por eso es que el BCR interviene. Entonces, si la inflación sube la tasa de referencia para que encarezca los préstamos y la gente tenga menos dinero en el bolsillo. Pero si baja, entonces lo contrario, ¿no? Entonces el BCR sí toma estas acciones. Actuando a tiempo, ¿no?, para mantener este rango de 1 a 3%. Así es. La inflación. Esta demanda, por ejemplo, ¿no?, es para que el público lo entienda. Por ejemplo, si el Perú el Perú produce 2.5 millones de toneladas de plátanos, el principal productor es Ucayali. Entonces, y si hay sequías, ¿no?, entonces llegamos a solamente producir 1 millón, pero la demanda es de 2 millones, entonces al haber mayor demanda, ¿no?, es sobre la oferta, el precio se dispara. El kilo de plátano puede subir de 5 hasta 10 soles. Y los factores externos son los que te comenté, ¿no? Entonces... Y en este contexto, ya para cerrar la entrevista, claro, ¿cómo quedaría? Porque lo que se ha dicho que la presidenta aumentaría el sueldo mínimo vital antes de fin de año. Porque no ha habido acuerdo, ¿no? Claro. No ha habido acuerdo en el Ministerio de Trabajo, Empresarios y Trabajadores. No ha habido acuerdo, entonces el ministro ha dicho, la presidenta lo va a anunciar antes de fin de año. Lo que pasa es que no, esto afecta, o sea, estas medidas que siempre se han dado en épocas así preelectorales,
Entonces no conviene pues subir el sueldo mínimo, ¿no? Si subes el sueldo mínimo, lo que haces vas a llevar a la informalidad a más empresas. La idea es dar incentivos a las empresas, ¿no? Estas zonas económicas especiales, ¿no? Que son importantes, ¿no? Porque van a fomentar inversión. Y entonces podemos comenzar con un 0% de impuesto a la renta, 5% y subirlo escalonadamente. O sea, se va a dejar de percibir menos impuestos, de ese tema pero va a traer la inversión. ¿Por qué habría resistencia de las zonas especiales? No, lo que pasa es que estas zonas económicas especiales son zonas donde hay de repente baja imposición tributaria. Entonces lo que se está planteando es crear una zona económica especial privada en el terminal de Chancay y que se comience para atraer inversión, ¿no? Inicialmente con tasa cero de impuesto a la renta y de ahí subir 5% hasta llegar al 15%. Va a ser el tema de la siguiente entrevista. Va a afectar tributariamente, pero obviamente es para atraer la inversión. Claro, interesante ese tema ya para la siguiente entrevista. Profesor Mario Miguel Vergara, gracias por haber estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque en Más que Economía.